Durante los años 60, Europa estaba construyendo algunos de los automóviles más rápidos que el mundo había visto jamás. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos no parecían máquinas diseñadas para romper récords. Algunos parecían elegantes gran turismos, otros parecían refinados coches de lujo, y unos pocos parecían auténticas obras de arte sobre ruedas. Pero bajo aquellas hermosas carrocerías se escondía algo completamente diferente. Velocidad. Mucha velocidad. Y créeme, más de uno de los automóviles de esta lista todavía sería capaz de sorprender a muchos conductores modernos. Comencemos. 1969. De Tommaso Mangusta. Este coche no parecía uno de los automóviles más rápidos de Europa. Parecía una pieza de arte italiano. Y precisamente por eso sorprendía a tanta gente. Porque mientras Ferrari y Lamborghini dominaban los titulares de finales de los años 60, De Tomaso estaba construyendo algo mucho más exclusivo, algo que muy pocas personas conocían, y que era increíblemente rápido. A simple vista, el Mangusta parecía salido de un salón del automóvil del futuro. La carrocería era extremadamente baja, las líneas eran afiladas, y la parte trasera con sus famosas puertas de apertura tipo ala, lo convertía en uno de los diseños más llamativos de toda la década. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque bajo aquella elegante carrocería italiana no había un motor europeo. Había un enorme V8 Ford de 4,7 litros, una combinación poco habitual que ofrecía lo mejor de ambos mundos. Diseño italiano, potencia americana. El resultado era impresionante. Dependiendo de la versión, el Mangusta producía alrededor de 306 caballos de fuerza, una cifra muy seria para 1969. Gracias a ello podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 250 km por hora. Y eso era exactamente lo que hacía tan especial a este coche, porque parecía un refinado gran turismo italiano, pero tenía prestaciones capaces de rivalizar con algunos de los deportivos más famosos de Europa. Además, su producción fue extremadamente limitada. Se fabricaron menos de 500 unidades, lo que lo convierte en uno de los automóviles más raros de esta lista. Hoy, los mejores de Tommaso Mangusta suelen superar fácilmente los $300,000, mientras que algunos ejemplares excepcionales alcanzan cifras considerablemente más altas. 1968. Ferrari 365 GT Daytona. Este coche no parecía un automóvil de finales de los años 60. Parecía una máquina llegada del futuro. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando Ferrari lo presentó. Porque mientras muchos deportivos todavía utilizaban diseños redondeados y tradicionales, el Daytona introdujo una apariencia más agresiva, más moderna y mucho más intimidante. A simple vista era imposible ignorarlo. El larguísimo capó, la carrocería baja y las proporciones perfectas le daban una presencia que pocos coches podían igualar. Parecía rápido incluso estando detenido. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Bajo el capó se encontraba un espectacular V12 de 4,4 litros, capaz de producir alrededor de 352 caballos de fuerza. Gracias a su avanzada ingeniería y excelente aerodinámica, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 280 km por hora. Una cifra absolutamente impresionante para 1968. De hecho, durante su lanzamiento fue considerado uno de los automóviles de producción más rápidos del mundo. Y ese contraste es precisamente lo que lo convierte en una leyenda, porque parecía una elegante obra de arte italiana, pero tenía prestaciones capaces de competir con prácticamente cualquier coche de su época. No es casualidad que muchos entusiastas consideren al Daytona uno de los Ferrari más bellos jamás construidos. Combinaba diseño, exclusividad y velocidad de una forma casi perfecta. Hoy, los mejores Ferrari Daytona suelen superar fácilmente los $700,000, mientras que algunos ejemplares excepcionales alcanzan varios millones de dólares en subastas internacionales. 1967, Lamborghini 400 GT. Este coche no parecía uno de los automóviles más rápidos de Europa. Parecía un elegante gran turismo construido para recorrer largas distancias con estilo. Y ahí estaba precisamente la sorpresa, porque mientras Lamborghini todavía era una marca relativamente nueva, ya estaba construyendo coches capaces de desafiar a los mejores fabricantes del continente.
A simple vista transmitía sofisticación. Las líneas eran fluidas, las proporciones impecables. Y la carrocería diseñada por Touring Superleggera tenía una elegancia que pocos deportivos de la época podían igualar. No parecía agresivo, parecía refinado. Pero bajo aquella elegante carrocería se escondía algo mucho más serio. Un impresionante V12 de 4 litros capaz de producir alrededor de 320 caballos de fuerza. Una cifra extraordinaria para 1967. Gracias a eso, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 260 km por hora. Una cifra que lo colocaba entre los coches europeos más rápidos de finales de los años 60. Hoy, los mejores Lamborghini 400G te suelen superar fácilmente los $400,000, mientras que los ejemplares más excepcionales continúan aumentando de valor entre coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De los coches que hemos visto hasta ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿El exclusivo de Tommaso Mangusta? ¿El legendario Ferrari Daytona? ¿O este refinado Lamborghini 400 GT? Déjamelo en los comentarios. 1965 isogrifo A3C. Este coche no tenía el nombre de Ferrari, no tenía el prestigio de Lamborghini, y precisamente por eso hoy es uno de los secretos mejor guardados de los años 60. Porque mientras la mayoría de los entusiastas hablaban de las grandes marcas italianas, Iso estaba construyendo uno de los automóviles más rápidos de Europa. Y muy pocas personas lo sabían. A simple vista parecía un auténtico coche de competición. La carrocería era baja, ancha y extraordinariamente agresiva para su época. Cada línea parecía diseñada pensando en la velocidad. Y en realidad, así era. El proyecto nació con una clara influencia del automovilismo, algo que se reflejaba en cada detalle del coche. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque bajo aquella espectacular carrocería italiana se encontraba un enorme V8 Chevrolet de 5,4 litros. Una combinación que terminó convirtiéndose en una de las fórmulas más exitosas de los años 60. Dependiendo de la configuración, producía alrededor de 365 caballos de fuerza. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,5 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 275 km por hora. Y ese contraste es precisamente lo que hace tan especial al grifo, porque parecía un elegante gran turismo italiano, pero tenía prestaciones capaces de competir con Ferrari, Lamborghini y prácticamente cualquier rival de su generación. Además, su producción fue extremadamente limitada, lo que lo convierte hoy en uno de los automóviles más raros y deseados de toda la década. Actualmente, los mejores isogrifo A3/C pueden superar fácilmente el $1.000.000 en subastas internacionales. 1965 Jensen Interceptor. Este coche no parecía uno de los automóviles más rápidos de Europa. Parecía un lujoso gran turismo británico. Y precisamente ahí estaba la sorpresa. Porque mientras muchos deportivos de los años 60 intentaban parecer agresivos y radicales, el Jensen apostó por una filosofía completamente diferente. A simple vista transmitía sofisticación, la larga carrocería, las líneas fluidas y el diseño realizado por la firma italiana Touring le daban una presencia mucho más refinada que la mayoría de sus rivales. Parecía un automóvil construido para recorrer Europa con absoluta comodidad. Pero bajo el capó, la historia era muy diferente, porque Jensen decidió utilizar una fórmula que ya estaba demostrando ser extremadamente efectiva. Diseño europeo. Potencia americana. El Interceptor estaba equipado con un enorme V8 Chrysler de 6,3 litros capaz de producir alrededor de 325 caballos de fuerza. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque a pesar de su enfoque en el lujo y el confort, el Interceptor podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 225 km por hora. Una cifra más que suficiente para convertirlo en uno de los grandes turismos más rápidos de su época. Hoy, los mejores Jensen Interceptor suelen situarse entre los $60,000 y los $150,000 dependiendo de la versión y el estado. 1967. Porsche 911S. Este coche parecía pequeño, discreto, casi modesto comparado con algunos de los gigantes que hemos visto en esta lista. Y precisamente por eso sorprendía a tanta gente.
Porque mientras Ferrari, Lamborghini y Maserati llamaban la atención con enormes motores y carrocerías exóticas, Porsche estaba demostrando que existía otro camino hacia la velocidad, uno basado en la ingeniería. A simple vista, el 911 mantenía la silueta que ya comenzaba a convertirse en un icono. Los faros redondos, la línea del techo inconfundible, y unas proporciones que parecían simples, pero que funcionaban perfectamente. No parecía un superdeportivo, pero era mucho más rápido de lo que sugería su tamaño. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque bajo la parte trasera se encontraba un motor boxer de 6 cilindros y 2 litros capaz de producir alrededor de 160 caballos de fuerza. Puede que la cifra no parezca impresionante comparada con algunos V12 de esta lista, pero el Porsche tenía una gran ventaja. Pesaba mucho menos. Como resultado, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 225 km por hora. Una cifra extraordinaria para un automóvil con un motor de apenas 2 litros. No es casualidad que el 911 terminara convirtiéndose en uno de los deportivos más exitosos de toda la historia. Hoy, los mejores Porsche 911, S de 1967, pueden superar fácilmente los $250,000 entre coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. ¿Con cuál te quedarías para conducir por una carretera europea en 1967? ¿El brutal Isogrifo? ¿El elegante Jensen Interceptor? ¿O este ligero y preciso Porsche 911S? Déjamelo en los comentarios. 1966 Maserati Ghibli. En 1966, muy pocos automóviles europeos podían seguir el ritmo de este Maserati. Y eso resulta sorprendente, porque el Ghibli no parecía una máquina creada para perseguir récords de velocidad. Parecía una obra de arte italiana. Desde el primer vistazo transmitía elegancia. El larguísimo capó, la carrocería increíblemente baja, y las líneas diseñadas por Giorgetto Giugiaro creaban una silueta que parecía moverse incluso estando detenida. No era agresivo como un Lamborghini. No era extravagante como algunos de sus rivales. Era sofisticado. Y quizá por eso ha envejecido tan bien. Bajo el capó encontramos un enorme V8 de 4,7 litros capaz de producir alrededor de 310 caballos de fuerza. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 265 km por hora. Una velocidad que lo situaba entre los automóviles de producción más rápidos de Europa. Y ese contraste es precisamente lo que lo convierte en una leyenda, porque parecía un refinado gran turismo diseñado para recorrer la Costa Azul con absoluta tranquilidad. Pero era capaz de competir con algunos de los deportivos más rápidos del continente. Eso era exactamente lo que Maserati buscaba: combinar lujo, belleza y velocidad en un único automóvil. Y el resultado fue extraordinario. Hoy, los mejores Maserati Ghibli de primera generación suelen superar fácilmente los $300,000, mientras que los ejemplares más exclusivos alcanzan cifras considerablemente mayores. 1965. Bristol 409. Si no eras un verdadero entusiasta de los automóviles en los años 60, probablemente nunca habías oído hablar de Bristol. Y eso era exactamente como la marca quería que fuera. Porque Bristol no construía coches para llamar la atención. Construía coches para una clientela muy exclusiva. Personas que valoraban la discreción, tanto como el lujo. Pero aquí está lo interesante. Detrás de aquella imagen reservada se escondía uno de los grandes turismos más rápidos de Gran Bretaña. A simple vista las líneas eran limpias, las proporciones equilibradas, y todo transmitía una sensación de calidad artesanal. No parecía un automóvil diseñado para competir con Ferrari o Maserati, pero era mucho más rápido de lo que sugería su apariencia. Y ahí estaba precisamente su encanto. Bajo el capó encontramos un enorme V8 Chrysler de 5,2 litros capaz de producir alrededor de 250 caballos de fuerza. Puede que la cifra no parezca extraordinaria comparada con algunos coches de esta lista, pero el Bristol utilizaba esa potencia de forma muy eficiente. Como resultado, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 210 km por hora. Una cifra impresionante para un gran turismo británico de lujo en 1965. Además, Bristol producía sus automóviles en cantidades extremadamente reducidas,
Eso significaba que encontrarse con uno ya era algo raro incluso cuando era nuevo. Hoy, esa exclusividad lo ha convertido en una auténtica pieza de colección. Los mejores Bristol 409 suelen situarse entre los $80,000 y los $200,000, dependiendo de su historial y estado de conservación. 1966. Monteverdi High Speed 375S. Mientras Ferrari, Lamborghini y Maserati dominaban los titulares, un pequeño fabricante suizo estaba construyendo algo extraordinario. Y muy pocas personas lo sabían. Ese coche era el Monteverdi, uno de los secretos mejor guardados de la década de los 60. A simple vista tenía todo lo que un gran turismo europeo debía tener. Una carrocería elegante, proporciones impecables y un diseño que transmitía exclusividad desde cualquier ángulo. Parecía un automóvil destinado a las avenidas más exclusivas de Europa. Pero la verdadera historia comenzaba bajo el capó, porque Peter Monteverdi tenía una filosofía muy clara: combinar el refinamiento europeo con la potencia americana. Y el resultado fue espectacular. El 375S utilizaba un enorme V8 Chrysler de 7,2 litros capaz de producir alrededor de 375 caballos de fuerza. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque toda esa potencia convertía al Monteverdi en uno de los automóviles más rápidos de Europa. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,8 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 250 km por hora, cifras que lo colocaban al nivel de algunos Ferrari y Lamborghini mucho más famosos. Parecía un exclusivo gran turismo construido para viajar con elegancia, pero tenía prestaciones capaces de competir con algunos de los deportivos más rápidos del continente. Además, su producción fue extremadamente limitada. Solo se fabricaron unas pocas decenas de unidades, lo que lo convierte en uno de los automóviles más raros de toda esta lista. Hoy, los mejores Monteverdi High Speed 375 pueden superar fácilmente los $500,000, mientras que los ejemplares más excepcionales continúan aumentando de valor entre coleccionistas. Y cuando observamos todos estos automóviles juntos, queda claro que la velocidad europea de los años 60 era muy diferente a la americana. Porque mientras los muscle cars apostaban por la potencia bruta, Europa buscaba algo más: velocidad acompañada de diseño. Y quizá por eso muchos de estos coches siguen siendo tan admirados hoy. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el más impresionante? ¿El Ferrari Daytona? ¿El elegante Maserati Ghibli? ¿El exótico de Tommaso Mangusta? ¿O alguno de los modelos menos conocidos de esta lista? Déjamelo en los comentarios. ¿Y si disfrutaste este recorrido por los coches europeos más rápidos de los años 60? No te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí viajaremos una década atrás para descubrir los coches europeos más rápidos de los años 50. Y créeme, muchos de aquellos automóviles ya eran increíblemente rápidos mucho antes de que Ferrari, Lamborghini y Maserati dominaran las carreteras de Europa.